limitado. Por eso cuando les dijo, es necesario que yo me vaya, los discípulos decían, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo que conviene que yo me vaya? ¿Cómo que conviene que tú te vayas, perdón? No, quédate, no, es que entiéndanme, todavía aquí, dentro de que tengo muchos poderes, y que hay cosas que yo puedo hacer, y las mismas cosas, pero déjame decirte, cuando yo vaya al Padre, no solamente te vas a dar cuenta de que yo lo puedo hacer, sino que tú también lo podrás hacer, y mayores cosas que las que yo hago, porque yo voy al Padre. Mientras no vaya al Padre, tú no vas, vamos, todo esto está limitado. Todo eso está limitado. Cuando Jesús baja después de estar con el Padre y que se da y se revela con sus discípulos, que se da a conocer con sus discípulos, le dice lo siguiente: hey, entiendan, algo pasó. Déjame decirte algo. Ahora te lo puedo decir. Toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús no lo había hecho antes. ¿Por qué? Porque todavía no tenía toda potestad. ¿Me estoy comunicando? ¿Me estoy comunicando? Ahorita le voy a dar chance de que se involucre más en la enseñanza. Ya voy a terminar con esa explicación sencillita. Es una cosa muy simple que puede transformar su vida si usted le pone atención. Ahora Jesús llega con sus discípulos y ahora dice a los discípulos: entiendan, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y no solamente eso, ustedes también van a recibir poder. Ustedes también van a recibir poder. Y empieza a dar instrucciones. Toda potestad me es dada. Se cumple lo que está diciendo aquí la palabra. El Señor Dios le dijo a mi Señor Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dese cuenta, no dice hasta que tú pelees contra los enemigos. No, yo los voy a poner. Yo voy a poner a tus enemigos por estrado de sus pies. No es un esfuerzo tuyo. Lo que tenías que hacer, ya lo hiciste. Ahora nada más dame chance de poner en orden una vez que hay un nuevo régimen de autoridad, una nueva dimensión de autoridad. Y entonces dice la Biblia lo siguiente en el versículo número 2. Ya estamos llegando al versículo número 2. Ya terminamos la introducción, no se preocupen. Dice la Biblia lo siguiente: el Señor enviará, Sión viene siendo una tipología del cielo. El Señor enviará desde el cielo la vara de tu poder. Y le dice: domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Ahora mira lo que dice aquí. Y aquí quiero resaltar este versículo siguiente. ¿Qué dice ahí el siguiente versículo? Diga conmigo: tu pueblo. Diga conmigo: tu pueblo. Diga conmigo: tu pueblo. Diga conmigo: tu pueblo. Tu pueblo se te ¿qué? ¿Se te qué? Tu pueblo se te ofrecerá ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué va a hacer el pueblo? Tu pueblo ¿se te qué? Tu pueblo ¿qué? Se te ofrecerá ¿cómo? ¿Cómo? Voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuándo es el día del poder del Señor? ¿Todos los días? ¿Ya?
Le hago una pregunta. ¿Cuándo o cómo usted puede hacer una diferencia? Le haré una pregunta. ¿Cómo puede usted hacer una diferencia entre el Jesús terrenal caminando en la tierra y el Jesús resucitado? Usted y yo, por ejemplo, podemos ver y vemos un tremendo poder cuando Jesús multiplicó los panes. Nosotros vemos un tremendo poder cuando Jesús llama a Lázaro y lo saca de la muerte. La pregunta es, ¿ese sería el día del poder del Señor? Si es una muestra de poder, no me malinterpreten. Si es una muestra de poder, pero la pregunta ¿es ahí el día del poder del Señor? Es un día donde se muestra poder. Es un día donde hay maravillas y prodigios, pero no es el día del poder del Señor. Ese no es el día de su poder. Ese es un día de manifestaciones, de prodigios, de señales, pero no son días de poder del Señor. Y vuelvo, el problema de muchas veces nosotros en la iglesia es que nos hemos quedado en esta dimensión de ver a Jesús y pensamos que los días de poder de Jesús fueron esos 3 años y medio cuando Él hizo múltiples milagros y señales. Un enfoque, bueno, no podemos hablar de que no hubo en un instante manifestaciones de poder, en el sentido espiritual, en el sentido material, en el sentido físico. Jesús mostró poder, pero ese no era el día del poder del Señor. Ese no era el día del poder del Señor. Cuando usted y yo, fíjese bien, cuando usted y yo verdaderamente conozcamos el día del poder del Señor, que entendamos lo que implica el poder del Señor, esa posición de Dios, entonces va a suceder lo siguiente: usted se va a ofrecer voluntariamente en santidad. Cuando entienda. Cuando usted y yo seamos capaces de ver a este Jesús resucitado, sentado a la diestra del Padre, como suprema autoridad, como dice la palabra, sobre todo principado, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando la persona tenga la iluminación, el entendimiento, en el día del poder del Señor, tú actuarás y te someterás a Él voluntariamente en toda santidad. Mientras usted y yo no entendamos el día del poder, va a pasar lo que Jesús enseñó en la tierra. Y quiero irme a 2 o 3 mensajes sencillos de algunas cosas que pasaron aquí en la tierra. Vaya conmigo, por favor, y vamos a entrar a una cita interesante. Mira, antes de que cambie, para que no batalle mucho con su palabra, dice la Biblia, dejemos ahí y dejemos la primera parte. Tu pueblo, dice en el versículo 3, tu pueblo, diga conmigo, tu pueblo. Hay un pueblo que se va a ofrecer voluntariamente en el día del poder y va a estar dispuesto a apartarse para Él, para un propósito. Hay un pueblo que cuando entiende el día del poder del Señor, cuando entiende al Jesús resucitado, cuando entiende quién es Él,
como Señor, como juez, como legislador. Hay alguien que en un instante sabe y que puede ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esa persona, cuando tiene esa iluminación, esa revelación, se va a ofrecer voluntariamente en el día de ese poder y simplemente lo hará, se apartará para Él. Para otro. Pero ese pueblo es un pueblo especial. Es un pueblo especial. Diga conmigo voluntariamente. Y ahora vaya conmigo, por favor. Y vamos cerrando. Hablemos de alguna cena antes de hablar de otra cena. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 14. Evangelio según San Lucas capítulo 14. Y ahorita que he puesto este contexto, espero, le dice: hay diferentes cosas en este punto, porque Jesús había sido invitado a un convivio, como diríamos aquí. Y Jesús empieza a dar recomendaciones de cuando invites a alguien a cenar, pues que tienes que checar por qué haces esa invitación. Acuérdense, Jesús estaba hablando a sus discípulos y dice: yo he deseado este banquete, he deseado este momento. Entonces aquí Jesús había sido invitado por alguno de ellos por ahí, ¿verdad? Dice la Biblia así rápido en el capítulo 14, dice: aconteció un día, versículo 1, de reposo, que habían entrado, ¿para qué? Para comer en casa de un gobernante. Quédate por ahí con ellos, quédate ahí con ellos. Aconteció un día de reposo que habían entrado para comer en casa de un gobernante, de un fariseo que estaban por ahí. Jesús empieza a enseñar ahí. Llega un enfermito por ahí y Jesús lo sana y dice: bueno, a ver, ¿por qué te enojas, tremendo? Por tus religiones y por tu tradición te enojas. Si tu buey se hubiera caído, si tu buey en un momento se hubiera caído, lo hubiera sacado del pozo, pues sí, entonces ¿para qué mandas aquí metiendo en problemas? Si yo quiero sanarlo, lo voy a sanar en cualquier día. Yo soy Señor del día de reposo. El día de reposo fue hecho para mí, no yo para el día de reposo. Lo voy a sanar. Empieza en una cena a dar instrucciones. Y empieza aquí una serie de cosas sumamente interesantes. Habla de muchos conceptos acerca de esa cena. Versículo 7, me voy rápido. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Mire, Jesús, como siempre, en cada reunión estaba observando cuáles eran las actitudes de la gente. ¿Cuáles eran las actitudes de la gente? Más adelante, en las mesas, está observando no solamente las actitudes de la gente, está observando el corazón de la gente. Las actitudes reflejan el corazón y el corazón revela actitudes. Revela actitudes. Jesús empieza a platicar. Dice: cuando te invitan a algún lugar, no te sientes ver adelante, hombre. Sé como en la escuela, sienta atrás. No, ¿por qué te sientas adelante? Cuando llegues a un lugar, no te sientes, no entres sin sentido. Él se cuenta, Jesús cuando entró al cielo, Él se paró delante del Padre. Y una vez que el Padre lo vio, checó su corazón, vio todo y dijo: siéntate aquí. Él no llegó nada más a sentarse donde sea, porque son cuestiones importantes en los protocolos. Dice: mira, ¿para qué te sientas donde no debes? ¿Para qué te sientes Juan Camané? ¿A dónde te pones en tu lugar? Vas a caer en tu lugar. No busques los primeros lugares. Empieza a darnos instrucciones al respecto. Dice también, eso me llama mucho la atención, tengo que pedir así un poquito más de revelación. Dijo en el 12:
cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Yo me hago una pregunta: ¿a quiénes invitamos nosotros? A estos. Así somos nosotros, así soy yo. Yo dije, bueno, pero es que no me doy chance de invitar a nadie. Y empiezo y dice, bueno, cuando hay tiempos especiales, no invites siempre a los mismos. Haz algo diferente. Haz algo diferente. Como voy concluyendo, dice ahí, oyendo esto, uno de los que estaban sentados, versículo 15, con él a la mesa, dijo lo siguiente: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús dijo, aquí me pesco. Vamos a hablar un poquito de comer pan en el reino de Dios. Qué interesante lo que has dicho tú, fariseo. Vamos a hablar de quién es capaz de comer pan en el reino de Dios. Yo te digo una cosa, la mesa del Señor